En 2008, mientras la crisis financiera global arrasaba con las carteras de pedidos del sector aeroespacial, Bombardier hizo algo casi temerario. El fabricante canadiense lanzó formalmente un nuevo avión de fuselaje estrecho de hoja en blanco llamado C-Series, diseñado para encajar en un hueco de 100 a 150 asientos que Airbus y Boeing habían abandonado silenciosamente. El avión prometía un 20% menos de consumo de combustible, un asiento de 18,5 pulgadas de ancho en clase económica y las ventanas más grandes del mercado de pasillo único. Los ingenieros lo llamaron el jet pequeño más avanzado jamás construido. Pero el programa estuvo a punto de matar a su propio fabricante. Los costes de desarrollo se dispararon más allá de los $6,000 millones. Boeing presentó denuncias comerciales. Para 2018, Bombardier entregó todo el programa a Airbus por una tarifa simbólica. Durante la mayor parte de la década siguiente, la industria de la aviación comercial ha aceptado una verdad dolorosa. El A220 es un hermoso avión que nadie ha logrado descifrar cómo escalar. Es amado por Air Baltic, atesorado por Swiss, desplegado con astucia por Delta. Posibilitó la expansión de JetBlue, pero nunca salió de su nicho. Entonces, el 6 de mayo de 2026, en Mirabel, Quebec, AirAsia firmó un pedido en firme de 150 A220-300 con opciones para 150 más. Un acuerdo valorado en aproximadamente $19,000 millones a precios de lista. Es el mayor pedido en firme individual en la historia del programa A220 y empujó el avión más allá de los 1,000 pedidos en firme por primera vez. AirAsia es una de las aerolíneas de bajo coste más agresivas del mundo. Todo su modelo de negocio se basa en la densidad, la frecuencia y la reducción despiadada de los costes unitarios. El A220 fue construido para la comodidad regional, para rutas transcontinentales delgadas, para aerolíneas que valoraban la experiencia del pasajero por encima de apretar asientos. Estas dos filosofías deberían ser incompatibles. Sin embargo, cada competidor de fuselaje estrecho, desde Boeing hasta Embraer y el propio programa A320neo de Airbus, está ahora observando el A220 con preocupación. Entonces, ¿cómo puede un avión regional de nicho convertirse de repente en la plataforma que es más agresiva de Asia? Para entender por qué AirAsia está apostando su futuro a 150 A220, primero hay que comprender por qué este avión ha pasado casi una década atrapado en su rincón especializado. El C-Series, ahora el A220, fue diseñado para un segmento de mercado que todos coincidían en que existía, pero que nadie había atendido adecuadamente. El espacio de 100 a 150 asientos se ubica de manera incómoda entre los reactores regionales como los Embraer E-Jets y los fuselajes estrechos principales como el A320 y el 737. Los aviones que podían volar las misiones no podían llenar los asientos. Los que podían llenar los asientos no podían volar las misiones de forma rentable. El compromiso parecía permanente. El diseño desde cero de Bombardier resolvió esto. Un ala de materiales compuestos, un fuselaje de aluminio litio y el flamante motor turbofan con engranajes Pratt & Whitney PW1500G ofrecían aproximadamente un 20% menos de consumo de combustible que los reactores de la generación anterior a los que reemplazaría parcialmente. El ancho de la cabina se situaba entre los estándares regionales y los principales. El alcance se extendía hasta 6.300 kilómetros en el A220-300 de mayor tamaño. El avión funcionaba, simplemente no se vendía con la suficiente rapidez. Los operadores que lo compraron lo adoraron. Delta opera ahora 85 A220, la flota más grande del mundo. JetBlue opera 63. Air France adquirió 56. Air Baltic construyó toda su aerolínea en torno a 55 de ellos. Breeze Airways opera 57. Pero observa el patrón. Se trata de redes regionales premium, operadores transcontinentales de rutas de baja densidad y aerolíneas boutique. Ninguno de ellos compra el avión para realizar 30 rotaciones diarias a máxima densidad. El A220 se convirtió en el equivalente aeronáutico de una herramienta especializada. Brillante en un trabajo, ignorada en todos los demás. Airbus heredó un programa con profundas pérdidas financieras, lentas tasas de producción en Mirabel y un socio gubernamental quebequense con sus propios intereses. Luego, en 2025, Airbus intentó discretamente dar una respuesta parcial. El fabricante lanzó la mejora de cabina Airspace para el A220, reemplazando los últimos vestigios visibles del interior original de Bombardier
por compartimentos superiores estilo fuselaje ancho que ofrecen un 20% más de volumen de equipaje, iluminación ambiental LED avanzada y una estética más limpia que armonizaba con el resto de la familia Airbus. Fue una señal. Era un producto Airbus situado en la base de una familia de pasillo único que se extendía hasta el A321XLR. Pero la renovación de la cabina por sí sola no bastaba para conquistar el mercado masivo. El A220-300 seguía certificado para un máximo de 149 pasajeros, un límite vinculado directamente al número de salidas de emergencia. Mientras se mantuviera ese tope, el avión no podía competir en costo unitario con un A320neo de 180 asientos o un 737 MAX 8 de alta densidad. El A220 seguía siendo en términos puramente económicos una docena de asientos demasiado pequeño para amenazar seriamente al segmento principal de fuselaje estrecho. Airbus necesitaba algo más. Necesitaba una configuración que aún no existía. Entonces, en 2026, los ingenieros de Airbus finalizaron una modificación que añade una salida de emergencia adicional sobre el ala a cada lado del fuselaje del A220-300. Ese único cambio eleva el máximo certificado a 160 asientos. AirAsia se convirtió en el cliente de lanzamiento de esa configuración de 160 asientos y de repente, toda la conversación económica cambió. Lo que Airbus y AirAsia han acordado crear representa uno de los reposicionamientos más agresivos de una plataforma de aeronaves comerciales en la aviación moderna. El A220-300 estándar ha volado históricamente en configuraciones de aproximadamente 130 a 140 asientos. La variante de AirAsia lleva 160. Esto no es un ajuste menor. AirAsia está añadiendo casi un 20% más de pasajeros generadores de ingreso a cada vuelo, sin cambiar la propia estructura del avión. ¿Por qué importa tanto esto? Verás, la economía del A220 siempre estuvo anclada a un compromiso fundamental. La aeronave ofrecía un consumo de combustible por asiento excepcional, pero solo con un número moderado de asientos. Cada asiento vacío por encima del punto de equilibrio era margen puro. Cada asiento por debajo del punto de equilibrio era un problema. Al elevar la capacidad a 160, AirAsia transforma el perfil de costo por asiento kilómetro disponible. La misma tripulación, mismas tasas aeroportuarias y el mismo ciclo de mantenimiento ahora se reparten entre más pasajeros. Por supuesto hay un costo. Las regulaciones de aviación exigen un asistente de vuelo por cada 50 asientos de pasajeros. Cruzar el umbral de los 150 asientos significa que AirAsia debe incorporar a un cuarto miembro de la tripulación de cabina en cada vuelo, lo que aumenta los costos laborales. También hay una concesión más sutil. La comodidad del pasajero, el atributo marca distintivo del A220, se vuelve más difícil de preservar. El ancho de asiento de 18,5 pulgadas se mantiene, la distribución 2-3 se mantiene y las ventanas grandes se mantienen, pero el espacio entre asientos probablemente se reduce y la cabina se siente más densa. AirAsia está cómoda con esta concesión porque la densidad es justamente el objetivo. Tony Fernández, director ejecutivo de Capital A, lo expresó sin rodeos en la ceremonia de firma. La respuesta a los precios volátiles del combustible no es quedarse quieto, es apostar el doble por la eficiencia. La aeronave ahora se convierte en un arma de costo unitario en lugar de una propuesta de comodidad. El A220-500 y la jugada de la autocanibalización. La pregunta verdaderamente explosiva, sin embargo, no tiene nada que ver con la densidad de la cabina. Se trata de si Airbus está a punto de estirar su propio fuselaje. Durante años, los analistas de la industria han especulado sobre un A220-500, una variante alargada que podría transportar aproximadamente 180 pasajeros y encajar directamente en el corazón del mercado principal de fuselaje estrecho. Reuters informó a principios de 2026 que Airbus había iniciado conversaciones preliminares de ventas para un A220 más grande. Los rumores apuntan persistentemente a un posible anuncio formal de lanzamiento en el Farnborough Airshow en julio de 2026. Tony Fernández de AirAsia ejerció presión pública directa en la firma de Mirabel. Le dijo a Airbus que si construyen el A220-500, AirAsia comprará 150. Ese es, dijo, el avión que realmente quieren. Air Canada, Air France, Delta y otros han instado públicamente a Airbus a lanzar la versión alargada. Faury, sin embargo, ha moderado las expectativas. Airbus dijo no está cerca de lanzar versiones alargadas del A220. El programa existente debe primero acercarse a la rentabilidad.
pero aquí es donde la lógica estratégica se vuelve genuinamente fascinante. Un A220-500 alargado se solaparía directamente con el Airbus A320neo. Sobre el papel eso suena a autodestrucción. Airbus estaría construyendo un avión que compite contra su propio fuselaje estrecho más vendido. Sin embargo, la familia A320neo ya se ha desplazado drásticamente hacia su hermano mayor. La cartera de pedidos del A321neo supera ahora los 5.000 aviones. El propio A320neo parece cada vez más el hijo mediano e incómodo, demasiado pequeño para las rutas troncales y demasiado caro para las más delgadas. Verás, Airbus puede haber calculado que canibalizarse a sí mismo es mucho mejor que dejar la brecha abierta para Boeing, Embraer o un futuro competidor chino con un diseño desde cero. Si el A220-500 puede ofrecer menores costos por viaje que el A320neo en rutas de medio alcance, Airbus podría reorientar discretamente toda su estrategia de fuselaje estrecho. El A321neo se convierte en el caballo de batalla de alta capacidad en la gama alta. La familia A220, incluida una variante 500 alargada, se hace cargo de la gama baja y media. El A320neo se desvanece gradualmente hacia un papel secundario. Dos pilares, ambos de Airbus. Boeing se queda con el problemático 737 MAX 7, que aún no ha sido certificado debido a problemas continuos con el sistema antihielo del motor, y el MAX 10, que enfrenta retrasos similares. La mayoría de los competidores de fuselaje estrecho no pueden replicar esta estrategia de inmediato. El competidor más directo de Boeing frente al A220-300 es el 737 MAX 7, pero el MAX 7 se ha visto frenado por retrasos en su certificación relacionados con riesgo de daño térmico en la góndola del motor. La FAA expresó su confianza a principios de 2026 en que la certificación podría completarse a fin de año, pero realísticamente no se esperan entregas hasta 2027. Cada mes que el MAX 7 permanece sin certificar, Airbus consolida su posición. Las aerolíneas se comprometen con ecosistemas de flota A220 a largo plazo. Una vez que esa infraestructura existe, desmantelarla resulta casi imposible. El E195-E2 de Embraer plantea un problema distinto. Comparte la misma tecnología de motor GTF de Pratt & Whitney, y sobre el papel ofrece una excelente economía operativa, pero el fuselaje ya está fuertemente estirado. Embraer tiene un margen estructural limitado para llevar al E2 más arriba, hacia el territorio de 160 o 180 asientos. El COMAC C919 chino existe, pero carece de certificación occidental y de una infraestructura de soporte global. Esto deja a Airbus con un foso competitivo que se está ampliando, no estrechando. Pero el futuro del A220 no está garantizado, porque la aeronave aún enfrenta dos problemas serios que podrían derrumbar toda la estrategia de escalamiento. El primero es la producción. Airbus inicialmente apuntaba a una tasa de producción de 14 A220 mensuales para 2026. Ese objetivo se ha pospuesto. La nueva meta es aproximadamente 13 aeronaves al mes para 2028. Los cuellos de botella en la cadena de suministro, tanto en las líneas de ensamblaje de Mirabel como de Mobile, han obligado a Airbus a transportar alas por aire desde Belfast solo para mantener la producción en marcha. Airbus entregó 62 A220 en los primeros 9 meses de 2025, apuntando a 100 entregas durante el año. Terminó el año con 93. Las cuentas están ajustadas. Para absorber 150 aeronaves de AirAsia sobre la cartera de pedidos existente, Airbus debe ejecutar de manera impecable. El segundo problema es mucho más peligroso. El A220 depende exclusivamente del motor turbofan de engranajes Pratt & Whitney PW1500G. No hay alternativa, ninguna opción de CFM, ni de Rolls-Royce, ni nada. Y ese motor ha sufrido problemas catastróficos de durabilidad. Para noviembre de 2025, casi el 20% de la flota global de A220 estaba en tierra esperando piezas de repuesto y la escasa capacidad de hangares de mantenimiento. Las consecuencias han sido graves. Swiss dejó en tierra toda su flota de 9 A220-100 durante meses, canibalizando motores para mantener volando sus A220-300. Air Austral retiró toda su flota de A220 tras tener un promedio de apenas 1,75 aeronaves disponibles durante el año. EgyptAir vendió los 12 A220-300 que tenía al arrendador Azora para abandonar por completo el modelo. La empresa matriz de Pratt & Whitney, RTX, ha prometido reducir las aeronaves en tierra a casi cero para finales de 2026, ampliando la capacidad de mantenimiento de manera agresiva.
AirAsia ha firmado un acuerdo EngineWise de 12 años directamente con Pratt & Whitney para asegurar el soporte. Si RTX cumple esas promesas, la célula del A220 de repente parecerá uno de los productos más fuertes del mercado. Si no lo hace, Airbus seguirá vendiendo una aeronave que las aerolíneas adoran sobre el papel pero que no pueden operar de manera fiable. La importancia del pedido de AirAsia radica en lo que solo un pedido puede hacer con las suposiciones de toda una industria sobre el segmento de fuselaje estrecho pequeño. Durante la mayor parte de la década, el A220 fue tratado como una curiosidad. Un hermoso producto de nicho que funcionaba para un tipo específico de aerolínea. Regionales premium, operadores transcontinentales de rutas con poca demanda, aerolíneas boutique dispuestas a pagar por la experiencia del pasajero. La aeronave nunca fue vista como una amenaza seria para la economía consolidada del A320 y el 737. Era demasiado pequeña, demasiado costosa por unidad. Tenía demasiados problemas de motor. Se producía demasiado lentamente. El pedido de AirAsia no solo cuestiona estas suposiciones, las hace estallar. Porque AirAsia no es una aerolínea regional premium, es el operador de bajo costo más agresivo de Asia, con un modelo de negocio construido enteramente sobre densidad, frecuencia y reducción del costo unitario. Si el A220 funciona para AirAsia, podría funcionar para otros. La configuración de 160 asientos crea una nueva categoría, un fuselaje estrecho pequeño con los atributos de confort de un jet regional y una economía unitaria que se aproxima a la de una aeronave principal. Una aeronave que puede abrir de manera rentable mercados asiáticos secundarios, ciudades europeas más pequeñas y rutas africanas desatendidas que un A320neo de 180 asientos nunca llenaría. AirAsia planea despegar estas aeronaves por toda la ASEAN y hacia Asia Central, abriendo rutas que actualmente no existen y liberando a los A321neo más grandes para las operaciones troncales para las que están optimizados. La implicación estratégica es que todo el mercado de fuselaje estrecho podría estar a punto de fragmentarse. Sin embargo, todo competidor en el segmento de fuselaje estrecho debe ahora tener en cuenta lo que Airbus está demostrando con el programa A220. La suposición de que los fuselajes estrechos pequeños deben permanecer en un nicho es repentinamente vulnerable. La suposición de que las aerolíneas de bajo costo solo pueden operar aviones densos de 180 asientos no es absoluta. La suposición de que Boeing y Airbus se reparten por segmentos el mercado principal de fuselaje estrecho está siendo silenciosamente reescrita. Boeing construyó décadas de dominio sobre la familia 737. Ese dominio se vuelve menos estable cuando un avión más pequeño, más eficiente y amigable para el pasajero puede servir rentablemente la misma misión de bajo costo. Airbus está proponiendo algo diferente con el A220. El impacto estratégico puede provenir de llenar vacíos que los competidores no han reconocido que existen. El A220 no reemplaza el A320neo. Este seguirá sirviendo miles de rutas. El 737 MAX no desaparecerá. El segmento principal de fuselaje estrecho seguirá siendo enorme, pero el A220 crea algo nuevo. Una demostración de que el segmento de fuselaje estrecho pequeño, durante mucho tiempo descartado como comercialmente marginal, puede convertirse en una plataforma de mercado masivo si la configuración, el cliente y el fabricante se alinean. En 2008, Bombardier lanzó el C-Series porque no había alternativa. El fabricante canadiense necesitaba un avión diseñado desde cero para escapar de la trampa del jet regional. El programa estuvo a punto de llevar a la empresa a la quiebra. Los trabajadores de Mirabel soportaron años de incertidumbre mientras los pedidos llegaban con cuentagotas y las pérdidas financieras se acumulaban. El C-Series nació de la desesperación más que de la confianza. 18 años después, el pedido de AirAsia representa lo opuesto. No un compromiso forzado por las circunstancias, sino una elección deliberada de un gigante de bajo costo de apostar por un avión que el resto de la industria había descartado como una herramienta para especialistas. Una elección para demostrar que el segmento de los fuselajes estrechos pequeños ya no es una limitación. Cuando esos primeros A220-300 de AirAsia comiencen a entrar en servicio en 2028, transportarán 160 pasajeros cada uno a través de las rutas de la ASEAN que actualmente no existen. Lo harán desde ciudades secundarias a las que ningún fuselaje estrecho convencional podría dar servicio de manera rentable. 150 aeronaves con opciones para 150 más y la prueba de que, a veces, las transformaciones más significativas en la aviación no requieren nuevos diseños desde cero. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?